Si yo les dijera a ustedes, díganme por favor algo del Evangelio, se les quedó la palabra 14, ¿cierto? Uno queda loco con ese Evangelio. Y miren qué difícil para uno hacer una predicación de un Evangelio donde se me dice que este engendró a este y este engendró a este y este engendró a este y se la pasaron todos engendrando y, o sea, qué historia. Pero ese Evangelio tiene una cosa muy bella. Y las genealogías en la Sagrada Escritura tienen un propósito. El propósito es mostrarnos que eso que se nos está contando se dio de manera verdadera en la historia. Uno podría ir a Israel y empezar a buscar los libros no necesariamente religiosos y cristianos, sino los libros de historia que nos empiezan a contar la historia de un pueblo. Y en los libros que se nos cuenta la historia civil de los pueblos, va a aparecer que existieron estos hombres, que existieron estos nombres. Y entonces lo que se nos quiere mostrar desde esa genealogía es que Jesús nació aquí, que siendo el Hijo de Dios compartió con nosotros esta historia. Pero eso aparece ya desde la primera lectura. Miren qué cosa tan preciosa que se nos cuenta en el libro del Génesis. Jacob va a llamar a sus hijos. Cuando llama a sus hijos, sus 12 hijos, las 12 tribus de Jacob de Israel, también a Jacob se le llama Israel. Cuando los llama, comienza a decirles esto: hijos, reúnanse que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro. Mire, eso es una gracia muy especial, una gracia muy preciosa. Cómo el Señor le concede a algunas personas el que sean capaces de mostrarnos lo que va a acontecer. Y cómo Dios a esas personas les concede el que nosotros no seamos defraudados en la verdad. Lo que ellos están profetizando es la verdad. Entonces reúne el papá a sus 12 hijos y les dice: hijos, oigan. Llama a uno que no era el preferido. El preferido de Jacob no era Judá. El preferido de Jacob era José, aquel al que vendieron sus hermanos. ¿Lo recuerdan? Entonces lo llama y le dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado, has vuelto de hacer presa, hijo mío, se agacha y se tumba como león, no se apartará de Judá el cetro. Prácticamente todas las tribus desaparecieron, menos la de Judá, porque el Salvador, el Mesías, el retoño, el vástago vendrá de una tribu. ¿De cuál? De Judá. Entonces le está diciendo el papá al hijo: usted se mantendrá en pie, porque de ti va a venir el Salvador. Y eso se está anunciando muchos años antes de que Cristo viniera. La tribu de David se mantiene firme, se mantiene en pie. Así son las promesas de Dios. Y por eso las personas, nosotros no podemos desanimarnos frente a una promesa de Dios, porque la promesa de Dios se va a realizar no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Y tiene luego cumplimiento en la historia, pero se realiza en el tiempo del Señor. Ahí
aparece entonces la genealogía contándonos eso. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Mire cómo comienza. Y luego va a terminar diciéndonos, mire qué cosa tan bella, y Jacob engendró a José, otro Jacob, a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Jesús se metió en la historia de los hombres, y así nos lo cuenta la historia. Eso no es un cuento como algunos pretenden hacerlo creer. Jesús vino a esta tierra, compartió la realidad de los hombres, siendo Dios se hizo hombre menos en el pecado. Pero estuvo aquí, nació de una mujer aquí, tuvo un papá llamado José que era carpintero, y eso lo atestigua la historia. Pero eso a nosotros también nos va generando como un compromiso muy grande. Tener un lugar en la historia nos compromete a que esa historia sea historia de salvación. Amigos, también nosotros hacemos parte de una genealogía. Y hay personas muy organizadas entre ustedes que en su casa tienen organizada la genealogía. Yo nací aquí, aquí está mi papá, mi mamá, aquí están mis abuelos, aquí están mis tatarabuelos, aquí está, y tienen todo eso muy organizado. Algunos buscando esa ciudadanía española se han dedicado estos días a estudiar su genealogía. Yo de dónde vengo, y prácticamente todos terminan diciendo que vienen de allá. A ver, tenemos un lugar en la historia, pero también tenemos un compromiso. Ustedes y yo tenemos que hacer historia. Nosotros no podemos pasar por esta tierra tirando piedras. Nosotros tenemos que dejar huella en la historia. Nosotros tenemos que ayudar a cambiar esta historia. Nosotros tenemos que ser también protagonistas del bien en esta historia. Qué tan bonito, queridos amigos, que cuando nosotros ya no estemos, se pueda decir de nosotros: esta persona ayudó a cambiar la historia de muchas otras personas. Esta persona hizo el bien, esta persona ayudaba por allá a unos viejitos y lo hacía en silencio, y esta persona tenía un voluntariado en un asilo y nadie se dio cuenta, y esta persona ayudaba a los niños del Chocó, y esta persona ayudaba a las vocaciones sacerdotales, y esta persona se dedicó a la consejería familiar, y cada uno pasó por esta historia haciendo algo. Pero qué pereza que digan de uno: uy, esa persona no hizo nada. ¿Oíste quién es ese que usted está diciendo que se murió? ¿Quién es ese? No, ¿cómo así que quién es ese? Ese hizo mucho, ese entregó la vida, ese fue un buen papá, ella fue una buena mamá. Ellos fueron unos hijos increíbles con esos padres. Y entonces esta historia la tenemos que transformar. O usted pasa por esta historia siendo un anónimo, o usted pasa por esta historia dejando su nombre inscrito en las líneas de esta historia. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama conversión. Yo iba por la vida muy en el anonimato, sin hacer nada, sin ayudar a nadie, sin comprometerme con los pobres, con los más necesitados. Yo pensaba solamente en mí, pero un día escuché esa genealogía en la misa y entendí que tenía un lugar en la historia, que tengo un compromiso, que tengo una tarea, que tengo una responsabilidad y que yo tengo que ser recordado por algo. Oíste, vos te acordás de don Pedro. Ay, sí, señor, cómo era bravo. Qué pereza que lo recuerden a uno por eso, ¿sí o no? No,
que te recuerden en esta historia por las cosas maravillosas y extraordinarias que hiciste. Digan conmigo, amén.